Audio. Muy buenas noches a todas y todos. En nombre del Instituto Ribagüero, les doy la más cordial bienvenida al evento de investigación La revitalización del Mochica en el norte del Perú. Mi nombre es Milagritos Jiménez Moscol, jefa del Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox del Instituto Ribagüero, y esta noche les acompañaré durante el evento. El Instituto Ribagüero, desde 1947, busca promover la investigación de todas las disciplinas humanísticas y de la cultura peruana. En concordancia con nuestros objetivos y fines, el Archivo Histórico, la Biblioteca, el Museo de Arqueología Josefina Ramos de Cox y el Museo de Arte y Tradiciones Populares Luis Repeto Málaga conservan y difunden el patrimonio arqueológico, histórico, arte popular, bibliográfico y archivístico que atesoran. Esta tarde presentaremos, en el marco de los eventos de investigación que promueve el IRA, el evento titulado La revitalización del Mochica en el norte del Perú, organizado por el Grupo de Estudio Espacio, Cultura e Historia en los Andes, bajo la dirección del doctor Rafael Vega Centeno Sararafos. Les damos la bienvenida al doctor Luis Andrade de Ciudad, que será el moderador. Adelante, Luis. Muchas gracias, Milagritos. Muy buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos. Como miembro del Grupo Espacio, Cultura e Historia en los Andes, estoy muy contento de moderar esta actividad en un día tan especial como hoy, 27 de mayo, que se celebra el Día Internacional de las Lenguas Originarias. Y con el objetivo de presentar un caso muy especial que tiene que ver con la lengua mochica de la costa norte del Perú, tenemos el gusto de tener con nosotros a el doctor Carlos Helera como nuestro invitado principal de la noche, ¿no? Que nos va a contar su experiencia acerca de la revitalización del mochica en el espacio de la costa norte del Perú. La actividad seguirá después de la presentación del doctor Helera con breves comentarios de miembros de nuestro grupo Escucha o Espacio, Cultura e Historia en los Andes. La historiadora Teresa Vergara Ormeño, el historiador Diego Luza y el lingüista Denis Torres. El orden, entonces, estando claro el orden, paso a presentar brevemente y agradecer a Carlos Helera, quien nos acompaña esta noche. Carlos Helera es arqueólogo, es licenciado por la Pontificia Universidad del Perú, obtuvo su doctorado en la Universidad de Calgary, en Canadá, y ha dedicado toda su vida al estudio de la cultura lambayecana. Ha hecho importantes contribuciones para entender la cultura cupisnique a través de excavaciones en los sitios de Morro de Eten y de Puémape. Desde el año 2001, Carlos es director del Museo Nacional SICAN en Ferreñafe. A lo largo de su gestión, ha dirigido investigaciones arqueológicas en el Centro Ceremonial SICAN Batán Grande y ha participado en diversos proyectos vinculados con la revaloración de las tradiciones culturales prehispánicas de Lambayeque. Muchas gracias por aceptar la invitación a compartir con nosotros esta presentación, estimado Carlos, y tienes la palabra. Buenas noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias por la invitación, sobre todo teniendo en consideración el Día de los Idiomas Aborígenes. Obviamente los Andes Centrales, hoy Perú es bastante rico lingüísticamente hablando y obviamente tiene un correlato cultural al respecto, ¿no? Lo que vamos a dar a conocer ahora es básicamente nuestra experiencia con respecto a un idioma que se hablaba hasta principios del siglo XX, que está asociada a una serie de manera de ver el mundo, tecnologías y saberes que estuvieron, yo diría, en estado de latencia. Cuando el año 2001 abrió el Museo Nacional de SICAN, por ejemplo, no se hablaba nada sobre el revitalizar el extinto idioma muchic o ciertas tecnologías que estaban ligadas a en este caso,
al algodón nativo, a tecnologías alrededor de consumo de ciertos alimentos que son identitarios de la realidad cultural muchic, como el loche, por ejemplo, sin saber, por ejemplo, que el Valle de la Leche era un centro de agrobiodiversidad genética único, después comentaremos, por la riqueza de cucurbitáceas, por eso el loche es la hortaliza más importante de la etnicidad muchic. Y, en fin, entonces yo quiero, a través de una presentación bastante breve, que ustedes visualicen aspectos de la cultura material e inmaterial y que está ligado, obviamente, al tema que nos acoge, que es el idioma muchic. Vamos a hacer la presentación pertinente. Pueden, a ver. Un momento. ¿Pueden visualizar la exposición? ¿Hola? Sí, la vemos. Perfecto. Bien. Entonces, básicamente es un saludo de Muchic, Chisoner, Tañeín, Ejet Muchic, bienvenidos a Tierra Muchic. Hoy en día esta frase la van a ver en varias entradas de los pueblos de origen Muchic o Mochica de las 3 provincias lambayecanas, Lambayeque propiamente dicho, Ferreñafe y Chiclay. Bien, ustedes saben que la historia del pueblo Muchic o Mochica es bastante largo y en realidad, en términos de proceso cultural, este nace desde los albores de la civilización andina con el complejo cultural Cupiznique. En algún momento obtendremos datos de ADN de los restos osteológicos ligados a este grupo humano, ya que los tenemos desde la época Moche hasta el día de hoy, donde claramente gente de apellidos Muchico, Mochica, desde la época Moche hasta la fecha comparten el mismo ADN, ¿no? Bien, cuando hablamos de la lengua mochica o muchic, tenemos que pensar claramente en el famoso libro o publicación, perdón, del arte de la lengua yunga de los valles del Obispado de Trujillo del Perú, del siglo XVII, que publicara Fernando de la Carrera cuando era el vicario de Reque, que es cercano a la villa de Eten. Esto es en el valle de Lambayeque, hacia el suroeste del valle de Lambayeque. Entonces, ahí se precisa como mochica hablantes a poblaciones que se dan desde el valle del Jequetepeque hasta el valle del Motupe. Y en términos de ecología humana es muy parecido. Inclusive cuando llegan los españoles encontraron que sociopolíticamente hablando eran una suerte de cacicazgos, pero el que tenía el mando final de los mismos en términos de decisiones era el señor de Jayanca, que está en el Valle de la Leche. Ya veremos por qué razones sería ello. Vamos previamente a hacer una presentación de la lengua en unos tutoriales que se da hoy en día, para que tengan una idea de cómo es que se dio este fenómeno a partir del año 2002-2003, antes de ingresar a otro. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda edición de este video tutorial del curso online Aprendiendo Muchic, el idioma de nuestros ancestros. Como ustedes recuerdan, en la primera edición nosotros hemos aprendido las 3 formas básicas de saludar que tiene la persona durante todo un día. Así también hemos aprendido la manera de despedirnos de una y de varias personas. En esta ocasión, nosotros tenemos que aprender lo que es el alfabeto mochica, el cual consta de 32 grafías, 6 de ellas vocales, las cuales son las siguientes. A de An, que significa casa. Eu de Eulapeo, que significa enfermo. E de Ers, que significa choclo. Y de Yancheuk, que significa araña. O de Ots, que significa payar. Y U de Usap, que significa ají. Pues bien, estas son las 6 vocales que integran el alfabeto mochica. A, Eu, E, I,
O IU. A continuación, acompáñenme a conocer las 26 grafías restantes del alfabeto mochica. C, C, Ch, T, D, F, G, H, Sa, K, L, Y, M, N, Ñ, P, Q, R, R, S, H, T, V, Sha, Ye, Tsa. Espero que esta segunda edición del video tutorial Aprendiendo Mochic, el idioma de nuestros ancestros, haya sido de mucho provecho para ti. Bien, este es un ejemplo pues de cómo se vienen dando una serie de iniciativas a partir del año 2002-2003 en una serie de colegios e inclusive se han formado asociaciones en la región Lambayeque que están avaladas por ordenanzas tanto provinciales como la misma región, y esto ha sido también, se ha replicado en La Libertad, porque también hay remanentes, lo que hoy día es el Valle del Jequetepeque y parte de Chicama, ahí también se hablaba del mochica. Y vamos a tener una presentación primero del espacio territorial y ecológico nuclear de los mochicas, ¿no? Donde se hablaba esta lengua. Ustedes pueden visualizar aquí desde el litoral marino, donde están las islas, a las zonas desérticas, el bosque seco ecuatorial de llanura, el bosque seco ecuatorial de galería. Básicamente todo esto es el territorio culturalmente mochica. Obviamente fluían también, visitaban la zona de los páramos donde están las lagunas, por ejemplo, de Huancabamba en la Sierra de Piura, o tenían contactos con los Aguaruna, ¿no? Con la parte correspondiente a la Amazonía. Entonces, esto es básicamente el territorio y tenemos los términos de las especies, tanto botánicas, faunísticas y una serie de componentes que se encuentran en diccionarios que se dan desde el siglo XVIII con los trabajos pioneros de Ernesto Middendorf, que él inclusive no solamente documenta términos mochic o mochica en Lambayeque y La Libertad, sino también en este caso, el Golfo del Guayas, frente a Guayaquil. Bueno, básicamente este es un paisaje típico de un río, este es el río de la Leche, en el bosque seco ecuatorial de llanura. Este es el amanecer, en mochica es Atín. El atardecer, Cuslan, pueden ver ahí el sol sangrante, es alusivo a este momento del atardecer. Este es el bosque seco ecuatorial de llanura y este es el bosque seco ecuatorial de galería. Es en este espacio territorial donde se habla de mochica y hasta el día de hoy, tanto especies botánicas y faunísticas llevan, bueno, son de connotación lingüística mochica. E inclusive, las poblaciones tradicionales de la Cuenca de la Leche aún mantienen apellidos y étnicamente pues corresponden a este grupo que tuvo su centro más importante en la parte baja y media del valle mencionado. A partir de la parte alta, donde están las confluencias de los ríos Sangana, que nace en Chota, Cajamarca, y el río Moyán, que nace en el distrito de Incahuasi y Ferreñafe, en Lambayeque, es básicamente quechohablante hasta el día de hoy. Y quiero destacar aquí que hasta el siglo, cuando Martínez de Compañón viajó a esta zona en el siglo XVIII, pudo documentar la danza de los chimos. Es una danza del chimo o chimú,
en lengua mochica que hasta el día de hoy se da en la comunidad altoandina de Incahuasi en la festividad de Nuestra Señora de las Mercedes. Aquí un ejemplo, por ejemplo, esto es en, valga la redundancia, aquí en el Valle de Moche, cuando una familia mestiza de matriz étnico y cultural mochica se prepara para la festividad de la marinera, y nada más para que tengan una idea del sincretismo que se da allí bajo la pupila del Ayapaec, el antiguo dios Moche que está en los frisos de la Huaca de la Luna, muy cercano al pueblo de Santa Lucía de Moche. Obviamente los diccionarios o listados fueron muy importantes. Uno de ellos es el de Enrique Bruning, y es bien interesante, porque prácticamente participaba de muchas de las actividades del pueblo mochicablante de la vía de Santa María de Eten, esto es en el litoral de Lambayeque. Él pudo convivir con estas poblaciones y entender muchos aspectos de este grupo que todavía hablaba la lengua y entendía todo este espacio territorial de manera bastante significativa, porque es interesante diversos aspectos desde la tecnología más sencilla hasta la cosmovisión inspirada en este espacio territorial y ecológico, ¿no? Perdón, aquí se me pasó una imagen. Hasta el día de hoy pueden ustedes ver este tipo étnico aún prevalece, y muchas de las costumbres que fueron documentadas vinculadas al mundo de las creencias, por ejemplo, la festividad o culto de los muertos, se mantiene. El tema de las construcciones, del uso de petates, espacios como estos, a pesar del tiempo que ha transcurrido, hay todavía lugares donde se mantienen este tipo de costumbres. Aquí yo quiero hacer una nota como arqueólogo, ¿no? Este es el Día de los Muertos en el cementerio de Eten, y es interesante el uso de petates y totora a manera de fardos. Aquí envuelven el espacio ligado al muerto que está al pie. Es un momento en que están bebiendo y comiendo en honor a los parientes fallecidos, y desde la época Cupiznique podemos ver la asociación del petate, totora, en términos de prenda o de base para poner mates y otro tipo de depósitos que se han podido documentar desde el periodo formativo, y hasta el día de hoy se puede ver todavía en las festividades tradicionales de los muertos. El año 78, en un catastro de Valle de Lambayeque, tuvo la oportunidad de tomar estas fotos. Da la impresión que fueran muy antiguas, pero son de mi antigua cámara del año 78. Y podríamos, perdón, antes que pase a esta imagen, visualizar estos aspectos que aún ameritan de trabajos de antropólogos, cómo se organizan en hermandades en relación al culto de los muertos los descendientes de los mochicas, ¿no? Por ejemplo, aquí las familias Quesquén, Iquén, Yaos, etcétera, participan de esta celebración, que es muy importante y que aunque les parezca difícil de entender, pero hasta el día de hoy hay conflictos con la Iglesia Católica por el culto a los muertos. Detalles no los doy, simplemente es una visión rápida de aspectos ligados pues a este grupo humano. Aquí puede ver a esta realidad que es bastante notable. Aquí es bien interesante los fenómenos que se vienen dando hace pocos años. Ese es el Consejo Distrital, estamos hablando del alcalde, gerente, regidores del municipio distrital de Morrope. Inclusive ellos se consideran el último bastión mochica, ¿no? Y esto es en la iglesia de la Ramada, que es bastante tradicional. Estas técnicas constructivas y formato, en realidad las tenemos documentadas desde periodos arqueológicos ligadas a la etnicidad mochica, culturalmente hablando. Pueden visualizar allá al fondo, el altar es una pirámide, y alrededor del altar están los muertos principales que se dieron antes de la llegada de los españoles hasta la etapa temprana de la colonia, siguiendo los mismos patrones ideológicos que se ven para periodos más tempranos, ¿no? Pero lo cierto es que pueden ver que ya miembros de comunas determinadas de origen mochic asumen su identidad, y en lo posible tratan ya de ver las antiguas expresiones de saludo, y se basan básicamente en la gramática de la lengua yunga de la carrera, que en esta gramática se dice cómo es que se debe pronunciar ciertas, bueno, las vocales, las consonantes y frases,
Y esto es lo que vienen aprendiendo muchos de los colegios. Pueden ver hoy en día, por ejemplo, en festividades tradicionales de Morrope, a los descendientes de los Mochico Mochica, que participan de fiestas comunales bastante notables, o ven, por ejemplo, áreas de cocina para preparación de chicha, donde no solamente utilizan cántaros que se dan hasta el día de hoy, que siguen las mismas pautas tecnológicas que en la época de Sicán o Lambayeque hace 1000 años, sino que también están utilizando vasijas para elaborar chicha de hace 1000 años. Para que tengan una idea cómo está presente cántaros, que corresponde a la tradición alfarera de hoy, pero sin embargo también están presentes cántaros de hace 1000 años que todavía siguen con una función parecida a la que se daría hace tiempo en esta zona. Hoy en día, por ejemplo, si ustedes visitan chicherías tradicionales del Valle del Lambayeque o La Leche, va a haber este tipo de orden del espacio con los cántaros por ejemplo, ven aquí telas de algodón o lapas o mates que cubren los cántaros, que también los hemos documentado desde la época Moche a Sicán en sitios arqueológicos de la zona. Lo que quiero hacer hincapié es cómo aún continúan los viejos patrones de origen Muchic hasta la fecha en los descendientes de este grupo étnico, ¿no? Pueden visualizar allí el tipo que se da hoy en día hasta la fecha. Acá quiero recalcar, antes de ir a esta imagen, quiero recalcar lo siguiente, es el complejo cultural alrededor del algodón nativo. Hay todo un listado en palabras mochicas que documentara Enrique Bruning, pero esta actividad, la siembra del algodón nativo fue prácticamente proscrita en relación a intereses de hacendados de la época del siglo XIX y principios del siglo XX que querían solamente el algodón pima. Entonces, el algodón nativo de colores naturales fue literalmente prohibido. Para que tengan una idea, cuando abrió el Museo Nacional de Sicán, uno de los intereses del museo era recrear todas las especies botánicas de origen nativo al ecosistema del bosque seco ecuatorial, y obviamente la zona de los jardines tienen hasta el día de hoy plantas tanto alimenticias, ornamentales, medicinales e industriales que se usaron desde los periodos prehispánicos ligados al pueblo Muchic. Y cuando sembramos algodón nativo, de inmediato SENASA, que es una entidad del Estado, nos prohibió y decidió quemar esos cultivos. Obviamente nos opusimos y lo que hicimos fue cambiar la ley. Y hoy en día, con un equipo de gente, ¿no? Logramos que esa ley tan funesta hiciera que ese cultivo que se practicaba de manera escondida o de manera muy secreta, porque todavía la gente de origen Mochico Mochica tejía, en este caso, alforjas, fajas y otros componentes ligados a ritos de pasaje como matrimonios, bautizos, etcétera, prácticamente estaban ya proscritos y ellos de manera prácticamente clandestina los sembraban con cierto temor. Para que tengan una idea cómo está, no solamente fue el tema de la lengua, sino también actividades tradicionales ligadas en ese caso a la tecnología del algodón nativo. Gracias a diversas iniciativas logramos pues que nuevamente se revitalice esta vieja tecnología y se logró pues que hoy en día es un componente importante de emprendimientos económicos de artesanas de origen Muchic o Mochica. Se han formado varias asociaciones, se ha rescatado esta diversidad de algodones de diverso color, y la tecnología asociada al mismo, por datos arqueológicos, prácticamente es la misma, y se enfatiza así dos líneas de producción, una tradicional para respetar los viejos valores tecnológicos de origen Muchic y otra innovativa de acuerdo al gusto del cliente, ¿no? Pueden visualizar aquí, se ha hecho una serie de actividades ligadas al financiamiento de asociaciones que están usando esta fibra de algodón nativo, y también están haciendo una fibra que la hilan con maquinaria para ver dos tipos de acabado, ¿no? Este es el tradicional telar. Pueden visualizar, por ejemplo, en exposiciones que se hacen en Lambayeque, las herederas, quienes continuaron al principio de manera casi escondida con esta vieja tecnología del tejido de algodón nativo,
y que hoy en día se les rinde un agradecimiento y continúan con el conocimiento ancestral del tejido, y que hoy en día están ayudando a sus familias gracias al rescate de una tecnología de hace miles de años que se vio proscrita a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y gracias a las gestiones que hicimos, los museos, en particular el que dirijo, porque aquí se sembró la primera planta de algodón nativo en una entidad del Estado, y el mismo Estado, a través de SENASA, que es la entidad que ve todo el tema agrícola, consideraba que era una planta prohibida que no debía de sembrarse, y nosotros lo que hicimos fue qué razones había, y nos daban razones técnicas como que era una planta plagosa, y yo le decía, ¿dónde hay investigaciones de índole entomológica, ¿no? Es decir, ¿dónde hay evidencia de estas, de plagas y todo? En realidad eran argumentos que venían desde esas leyes, entonces se decidió cambiarlos. Y hoy en día esto se revitalizó en términos de tecnología y forman parte, pues, de emprendimientos bastante notables de personas ligadas a esta actividad que está asociada directamente a sus ancestros. Pueden visualizar aquí, es bien interesante este tapiz de ranura del lado izquierdo, del año 900 después de Cristo, de afiliación cultural Sicango Lambayeque, y aquí al lado derecho un bolso con la misma fibra de algodón y siguiendo el mismo diseño que pueden visualizar en el tejido arqueológico. Eso es lo que se da hoy en día, y hay concursos a nivel nacional, hay interés mundial en adquirir estas prendas, y eso también es un ingreso para las comunidades. Más bien lo que falta es fibra de algodón nativo. Otro aspecto interesante con respecto a la gastronomía es el loche. Ustedes conocen, es la hortaliza que se dio a conocer gracias a todo un proceso que hicimos como museo, con el gobierno regional de Lambayeque, la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Duró 4 años aproximadamente hasta que se consideró que era nativo de Lambayeque, está considerada como una de las 7 maravillas del espíritu peruano, tiene denominación de origen, el mismo Indecopi ya la inscribió como producto netamente lambayecano. Es interesante, alguna vez lo comentaba con ustedes, el origen del loche no es sino una leyenda. Se dice que la luna estaba enamorada de la tierra y como no podía acercársele, lloró, y esas lágrimas cayeron al valle de Lambayeque, la leche, y se convirtieron en loches. Y eso es lo que significa loche, lágrimas de la luna. Y hoy en día hay un complejo cultural interesantísimo sobre esta cucurbitácea que crece alrededor del santuario histórico Bosque de Poma, el Valle de la Leche, considerado el loche aquí en este valle como el de mejor textura, aroma y calidad, y es básicamente el ADN de la gastronomía lambayecana, ¿no? En fin, otro aspecto que logramos revitalizar vinculado a esa tradición. Y obviamente hasta el día de hoy continúan las pescas artesanales en caballitos de totora, denominados tup en la lengua ancestral del mochica lambayecano. Y hay una serie de prácticas alrededor de estas actividades artesanales. En este caso es el litoral de Saña, en Cherrepe, donde continúan con estas prácticas, al igual que en Huanchaco, Pimentel y otras playas del litoral norcosteño. En el caso concreto del curanderismo es interesante cómo en las mesas se pueden visualizar no solamente objetos que corresponden a periodos más modernos, sino también a periodos prehispánicos, donde prácticamente simbolizan la geografía sagrada, en este caso del Valle de la Leche, donde de manera simbólica varios de los elementos que ustedes ven allí están representando ríos, el valle, bosques, huacas, ancestros y los lugares donde nace el agua. Y es interesante cómo ellos están entendiendo su espacio territorial, por ejemplo, cuando se refieren al mar que está al oeste, que está justamente donde se localiza Morrope. Ellos lo consideran no como un mar o una playa, sino como una casa, la casa grande. Entonces, cuando ustedes alguna vez vengan por estos lares y pregunten, el mar lo consideran como la gran casa de sus ancestros. Y es interesante porque en el caso concreto, por ejemplo, de los templos mausoleos del Núcleo Cultural Sicán del Santuario Histórico Bosque de Poma, estos se orientan hacia la isla Lobos de Tierra. Y hay datos históricos de un virrey del Perú donde hablaba justamente de que esta isla para los naturales de Lambayeque era la mansión de los difuntos. Esa connotación hasta el día de hoy se mantiene por la gente de origen mochico.
Ya, y lo digo, nos preguntamos. Bien, aquí puedo, para sistematizar aquí pueden visualizar un mapa interesante. Estamos hablando de las cuencas de Lambayeque y La Leche que están artificialmente interconectadas por el Gran Canal Taimi y el Gran Canal Inalche, llamado en tiempos cuando los quechuas llegaron a Lambayeque como Racarrumi, ¿no? Entonces, hacen de este espacio territorial el corazón del ámbito que fue cultural, étnica y lingüísticamente mochica, el centro más importante, y es el valle más extenso de llanura de la costa del Perú, desde Tumbes a Tacna. Entonces, es interesante acotar que cuando hablamos de los periodos históricos y sobre todo míticos, se hablaba de la primera versión oral de la leyenda de Ñanlap, del ave del agua, del cacique Martín Farro, de origen mochica, Chumbi ya era un cacique de origen colonial inca, y al cronista Miguel Cabello Balboa, donde hablaba en el siglo XVI sobre la llegada de sus ancestros a través del mar, y esta versión oral se dio en Tucume Viejo, entre el actual Tucume y la zona de Moyocupe, en el Santuario Histórico Bosque de Poma. Luego hay una segunda versión de la leyenda de Nainlat o Ñanla, en Morrope, en el siglo XVIII, donde el párroco Modesto Rubiños y Andrade también da datos interesantísimos y descripciones sobre el pueblo mochica hablante de esta zona, y que hablan pues del origen mítico en este caso, el fundador de los linajes reales de Lambayeque, ¿no? Luego, y esto sí como acotación, el doctor Jorge Ceballos Quiñones, que en algún momento estuvo ligado al seminario Ribagüero, historiador lambayecano, que conocía muy bien de las genealogías tanto de origen mochica como hispánicas del norte del Perú, hace referencia a este testamento del año 1762, siglo XVIII, donde el cacique de Pacora, don Francisco Solano Cusosolí, descendiente de Yaxchiyuyi, quien fue el principal oficial que llegó con Ailán, era el dueño y señor de toda esta zona, porque recuerden que en el siglo XVI el cacicazgo de Jayanca eran tanto Morrope, Pacora y Jayanca propiamente dicha. Tanto es así que cuando las autoridades coloniales de Trujillo del Perú, ellos temían un levantamiento como los que se daban en el sur y deciden apresar a los caciques desde el valle del Motupe hasta el Jequetepeque, pero quien hablaba a nombre de todos, era justamente el señor descendiente del grupo que llegó con el linaje de Nailán y que después asumió el poder de esta zona, el linaje del principal oficial, que fuera Yaxchiyuyi, que no solamente se dedicaba a la actividad política o militar, sino también era un artesano de ropas de pluma. Y es bien interesante porque todo ese espacio territorial de lo que viene a ser hoy en día el Santuario Histórico Bosque de Pomat, y hay documentación planimétrica de la época colonial con Martínez de Compañón y Bujanda, y el Parque Arqueológico de Batangande, que incluye Las Pampas, Cerro de Chaparril, todo ese espacio ligado al ecosistema del bosque seco ecuatorial de Galería, más el ecosistema del bosque seco ecuatorial de llanura, que viene a ser el Santuario Histórico Bosque de Poma, que se llamaba la estancia de San Nicolás de Sicán. Entonces, solamente para acotar la importancia pues, de ese espacio territorial nuclear, y hasta el día de hoy todavía se puede ver tanto en el campo y algunas playas del litoral ambayecano, todavía la continuidad de muchas tecnologías, términos lingüísticos mochico y mochica, y este fenómeno de la revitalización de la lengua que hoy en día se da, como hace un momento lo comentaba, en varios centros educativos. Eso está avalado inclusive por los gobiernos tanto distritales, provinciales y el mismo gobierno regional de Lambayeque, y que hacen que se fortalezca pues esta identidad que estaba proscrita. Obviamente estamos hablando de un mundo mestizo lambayecano, pero de matriz étnica y cultural predominantemente mochic o mochica. Entonces, a través del rescate de la lengua hasta un punto, obviamente es una lengua muerta, pero estos fenómenos se dan en algunas partes del mundo. En el caso del Perú yo creo que es el único que conozco, pero está aunado a una serie de tecnologías, por ejemplo, que estuvieron prácticamente en estado latente y que se vienen revitalizando de manera paralela, y es ya realmente fascinante lo que viene apareciendo, ¿no?
Entonces, básicamente es esto lo que quería comunicar y cualquier pregunta encantado de acceder a la respuesta. Muchísimas gracias, Carlos, por la exposición tan detallada que nos has brindado y que muestra las estrechas relaciones entre lengua y cultura en el espacio cultural de la Costa Norte, a partir de toda la experiencia que tienes en el marco de la acción que desarrollas en el museo. A continuación, vamos a pasar a los comentarios de la profesora Teresa Vergara Ormeño, quien es historiadora, docente de la Universidad Católica. Teresa Vergara Ormeño es doctora en Historia por la Universidad de Connecticut y es especialista en la historia de las poblaciones indígenas en el periodo colonial. Adelante, Teresa, por favor. Bien, muchas gracias, Luis. Bueno, y en primer lugar, quisiera, felicitar a Carlos por esta interesante conferencia, por compartir con nosotros, además, su amplio conocimiento sobre la historia del norte del Perú y en particular, ¿no? Felicitarlo por esta revitalización, perdón, ¿no? de la lengua y de la cultura muchica, en la que él tiene una participación muy importante, ¿no? En realidad mi comentario va a ir, digamos, por dos lados. En primer lugar, quisiera justamente llamar la atención sobre esta importancia, ¿no es cierto?, del hecho de volver a darle, digamos, sentido a una cultura a través de la lengua, ¿no es cierto? Una cultura que además ha estado viva y más bien ha sido invisibilizada, ¿no? Que en realidad tiene además una importancia muy grande para nuestra historia y nuestro conocimiento sobre las distintas poblaciones indígenas y en realidad sus conocimientos, su visión del mundo, la manera, ¿no? de articular distintas actividades, y lo que me parece a mí en realidad muy importante es la capacidad para ir adaptando sus propios conocimientos a otros momentos y a otros procesos y actividades, ¿no? En ese sentido, en realidad, el hecho de que se dé este proceso, ¿no? de recuperación de la lengua y de la mano con la recuperación de la cultura, yo creo que es un reclamo muy importante de parte de estas poblaciones que sienten, ¿no? que en realidad su cultura al final de cuentas está viva y que durante mucho tiempo la lengua, al no estar siendo utilizada, digamos, o se ha ido al final de cuentas perdiendo, no les permite expresar en toda su capacidad lo que realmente, ¿no es cierto?, ha sido y es, ¿no?, su participación dentro de la digamos, dentro de la construcción, ¿no?, de esta nación pluricultural y multiétnica, ¿no? Porque me parece que en realidad nosotros tenemos, cuando miramos hacia atrás, como mucho más claro, ¿no?, lo que pensamos en el norte, ¿no?, y lo que ha otorgado, digamos, la civilización chimú, ¿no?, a la historia, e igualmente el caso de los incas, ¿no? Y eso justamente me lleva al segundo punto, que es, ¿no?, digamos, contribuir, ¿no?, con un granito de arena a lo que señalaba Carlos, ¿no?, sobre este dinamismo de esta población mochica, ¿no? Y justamente yo trabajé para mi tesis doctoral a esta población mochica en Lima, ¿no? Y en realidad, cuando empecé a trabajarla, yo pensaba más bien que se trataba de una población norteña, que de una población chimú, pero poco a poco, a través de justamente ir viendo los apellidos y además, ¿no?, gracias al trabajo del historiador Jorge Ceballos Quiñones y también de Raúl Adanaqué,
Bueno, Caroline Noack también, ¿no? Una peruanista que trabaja el norte, pude empezar, ¿no?, a ver más claramente la presencia, ¿no?, de estos migrantes mochicas en Lima, ¿no? Y en realidad la gran, digamos, este proceso de buscar, ¿no?, en realidad establecerse en Lima, pero con derechos, reclamando un espacio, ¿no?, dentro en realidad de un territorio que habían ellos controlado en el pasado y que lo van a en realidad a retomar, se podría decir, a través, por ejemplo, de alianzas matrimoniales, ¿no? Es interesante las alianzas matrimoniales de caciques del norte, ¿no? Me estoy refiriendo al periodo colonial, con, por ejemplo, mujeres también, hijas de caciques de la zona, ¿no?, de Maranga mismo, ¿no?, de la zona de Pachacamat, ¿no? Por ejemplo, un poco más al norte Huacho, ¿no? Y ir de alguna manera restableciendo antiguas alianzas, ¿no?, y lazos familiares, ¿no? Cuando hablaba acerca de los conocimientos, y Carlos señalaba, por ejemplo, el trabajo de estos artesanos, es bien interesante también que varios de los que se van a establecer aquí en Lima justamente se van a dedicar, ¿no?, a actividades artesanales, ¿no?, que en realidad, además, justamente los que vienen mayoritariamente y tienen, digamos, alguna presencia, van a estar vinculados, ¿no es cierto?, con caciques, parientes de caciques, etcétera, y esto les permite tener, ¿no?, una posición un poco más, digamos, con una posición que les permite tener cierta presencia, ¿no?, dentro de la ciudad a través, ¿no?, de ser dueños de talleres artesanales, por lo tanto están vinculados con cofradías y también, ¿no?, para el siglo XVIII ya vinculados con el cabildo, ¿no?, de indios de la ciudad, ¿no?, que lo van a controlar en realidad en gran parte del siglo XVIII junto con otros señores más bien de ascendencia chimú, ¿no? Entonces, en realidad me parece que este trabajo que se está haciendo en el norte ya desde hace varios años, ¿no?, de buscar tener, ¿no?, una mayor conocimiento acerca de la lengua, de la cultura y de lo que significó realmente este grupo, ¿no?, y su presencia en realidad, ¿no?, a lo largo de los distintos periodos, justamente nos lleva, creo, a buscar conocer otros momentos, ¿no es cierto?, en la historia del Perú, en la cual se puede ver, ¿no?, esta vitalidad, ¿no?, de los señores mochica y de su cultura y de la búsqueda, ¿no?, por tener en realidad un reconocimiento y un espacio, ¿no? Carlos hablaba de la danza de los chimos, ¿no? Y me acuerdo conversando con él en una reunión anterior, señalaba que esta danza en realidad es una danza mochica, ¿no? Y efectivamente era una danza que se hacía en Lima también, en las celebraciones, ¿no? Una cuestión bien interesante, las celebraciones en Lima empezaban con la danza de los chimos, ¿no? Y entraba tanto el Chimo Cápac como el Inca, ¿no? Es decir, no como se daba en otros lugares donde estaba la presencia únicamente del Inca, en Lima, ¿no? Y eso me parece a mí bien relevante, estaba tanto el Chimo Cápac como el Inca también, ¿no? Y la danza de los chimos, cuando ya más adelante el Chimo Cápac no esté presente, la danza de los chimos se va a seguir realizando, ¿no? No solamente en la ciudad, sino muchas veces en los pueblos como en la Magdalena, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, nuevamente, como señalaba, tenemos todavía mucho que estudiar e investigar, ¿no?, para poder entender mejor cómo es que esta presencia tan importante durante el periodo colonial, ¿no?, de este grupo aquí en Lima tiene que ver, ¿no?, con
una vinculación anterior y obviamente, ¿no?, con una presencia que no va a desaparecer en este momento, ¿no?, sino que probablemente continúa luego del proceso de independencia, pero de la cual todavía me parece falta mayores estudios, ¿no? Entonces, una investigación como la que se está haciendo en el norte, ¿no?, con la revitalización de la lengua y de la cultura, creo que nos invita a mirar de manera más detenida cómo se está a estudiar, ¿no?, a la población mochica en distintos momentos y en distintos lugares del país, ¿no? Bueno, ese era principalmente mi comentario, felicitar nuevamente a Carlos, ¿no?, por lo que nos mostró ahora, pero sobre todo por el trabajo tan importante que viene haciendo en el norte, ¿no? Y sobre todo el hecho de involucrar el conocimiento, ¿no es cierto?, con la vida cotidiana, ¿no? Creo que eso es algo que en realidad es digno de felicitar, ¿no? Porque ahí es donde uno realmente aprende y se da cuenta de muchas cosas que los que a veces, como yo, trabajamos mucho más con los documentos, en gabinete, y no salimos tanto al campo, que es algo que me falta, en realidad no logramos mirar, ¿no?, cosas que cuando uno camina, pues en realidad las ve, ¿no? Entonces, felicitaciones, Carlos, y bueno, muchas gracias, ¿no?, por haber aceptado la invitación de nuestro grupo. Muchas gracias, Teresa, por tu comentario. A continuación tenemos el comentario del historiador Diego Luza. Luego tendremos un breve comentario del lingüista Denis Torres y luego pasaremos a compartir con Carlos las preguntas del público que las están formulando a través del chat. Los invitamos a continuar haciéndolo. Diego Luza es magíster en en Desarrollo Humano, Enfoques y Políticas Públicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es licenciado en Historia de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la misma universidad. Diego trabaja en proyectos de investigación sobre educación intercultural, ciudadanía y desarrollo humano. Además, es profesor de Ciencias Histórico-Sociales en el Colegio Alexander von Humboldt. Adelante, Diego. Gracias, Luis. Bueno, ante todo, también felicitar a Carlos porque tenemos la narración y explicación de un proceso bastante complejo como el que estamos viendo. Creo que nos trae bastante información, pero tal vez a la misma vez nos trae bastantes curiosidades, bastantes campos también por desarrollar de un fenómeno muy particular que ha estado describiendo, como es, digamos, el impulso de este idioma, la revitalización de este idioma, el Muchí, ¿no? Yo quiero destacar un par de puntos a partir de lo que ha, digamos, explicado Carlos, y uno de ellos es que podemos verlo como un ejemplo de educación intercultural, ¿no? Y vemos mucho desde el Estado que se nos habla bastante sobre educación intercultural, se dan lineamientos y todas estas cosas, y me parece que esta más bien ha sido una iniciativa que nos invita a ver que la educación intercultural también puede ser aprovechada desde los mismos actores de la misma zona. Es más, siendo así, me refiero a que las personas tienen la misma intención de revitalizar no solo el idioma, sino también a través del idioma su identidad como personas del norte, ¿no? Hemos visto antes expresiones, por ejemplo, políticas del norte, como el llamado sólido norte digamos, en los tiempos electorales. Pero esta vez vemos, con la revitalización del Muchik, tal vez un aspecto cultural, que si bien tiene, digamos, larga data, como ha destacado Carlos, y también Teresa, hablaba mucho antes de las expresiones de las autoridades del norte, inclusive las autoridades étnicas, creo que ahora toma mucho más importancia. En los videos, por ejemplo, que se tiene sobre la enseñanza del Muchik, o el que mostró Carlos y otros más, se ve siempre hablando de un nosotros, de una comunidad, ¿no? De hermano Muchik. Entonces, vemos que ya
el pedir de alguna manera o reclamar el lugar de la lengua no solo tiene que ver con aprender la lengua, sino también con reclamar identidad, de expresarla a través de la lengua, ¿no? Yo sé que esto no es nuevo, pero me parece que toma un gran impulso, sobre todo ahora, como lo ha expresado Carlos. En segundo lugar, me da mucha curiosidad, y bueno, aquí quisiera dejar esta idea de cuando se menciona la práctica de este idioma de manera escondida, o inclusive no solo el idioma, sino otras prácticas como el cultivo del algodón que explicó Carlos y otras cosas así, porque parece ser que la historia de este tipo de expresiones es más bien un reclamo y es más bien una historia de resistencia o contrapropuesta, ¿no? Que de alguna manera caiga el SENASA a querer prohibir es de alguna manera que el Estado no te quiere dejar expresar enteramente lo que tú quieres hacer, ¿no? Y justo hoy día, como Día de las Lenguas Originarias, tendríamos que ver cuál es la historia o de alguna manera repensar cuál es la historia que queremos de cara al Bicentenario, que sea el tratamiento entre el Estado y estas expresiones culturales, ¿no? Claro, hoy en día tenemos un panorama diferente, pero tal vez vemos que puede que el Estado todavía siga siendo alguna barrera para permitir justo estas expresiones de identidad de estas comunidades que se estén formando, por ejemplo, en el norte, ¿no? Y bueno, por último, quisiera decir que creo que este proceso nos demuestra que no solo se trata de la enseñanza de una lengua, sino que vemos obviamente que detrás de esto también se trata de la formación de identidad, de inclusive la transmisión de ciertos valores. Tal vez Carlos lo podrá explicar más adelante, pero también dentro de la transmisión de esta lengua a veces se habla de los valores muchik, ¿no? Y vemos que no solo se trata de vocabulario, sino se trata de la transmisión de prácticas ancestrales, de costumbres, de una construcción de comunidad y también a la vez de ciertas actitudes que se quieren transmitir a las siguientes generaciones, ¿no? Carlos nos mostraba estas imágenes, estas fotos, inclusive cada palabra que iba acompañada de una práctica, una ceremonia, sea ancestral, sea tenga que ver con la muerte o ciertas cosas más. Entonces, vemos que creo que esto es muy obvio para muchas personas que trabajan con las lenguas, pero vale la pena recordar que con la lengua se transmite también una visión del mundo diferente, ¿no? Y en este caso no solo se trata de transmitir la visión del mundo, sino que haya el campo y el espacio para hacerlo. Eso sería todo. De nuevo, muchas gracias, Carlos. Es muy interesante lo que has comentado con nosotros. Muchas gracias, Diego. Pasamos al comentario de Denis Torres, quien es licenciado en Lingüística por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Perú y magíster en Lingüística con mención en Estudios Andinos por la misma Casa de Estudios. Denis Torres está enfocado en el estudio del panorama lingüístico de la costa y sierra norte del Perú, tema acerca del cual realizó su tesis de maestría. Actualmente es profesor del área de Humanidades de la Universidad Católica y del área verbal de CEPREPUC. Adelante, Denis. Muchas gracias, Luis. En primer lugar, buenas noches a todos los presentes. Para empezar, quiero agradecer al Instituto Ribabuero por la organización de este evento. Y bueno, asimismo, también quiero felicitar al doctor Carlos Herrera, por su detallada exposición, ¿no? Que tal como mis colegas del grupo comentan, presenta bastante y valiosa información. Bueno, como lingüista, quisiera comenzar a propósito de este tema, destacando la relevancia de la lengua mochica para la historia de nuestro país. Bueno, la importancia de este idioma, ¿no?, para la historia de las lenguas indígenas del Perú radica, aparte del mismo hecho de ser un idioma originario, ¿no?, radica también en la amplitud que alcanzó tanto en la época prehispánica como en la colonial, ¿no?, en la amplitud geográfica.
Para empezar, en tiempos prehispánicos, el mochica fue una de las lenguas más habladas en la costa norte del país, se ha investigado bastante, ¿no? Ha recibido muchísimas investigaciones, sobre todo durante los últimos 20 o 30 años, y esta lengua ocupó una amplia área de uso en la costa norte. Tal como el profesor Helera expuso, el mochica se habló principalmente de una zona comprendida entre el departamento de Lambayeque y el departamento de La Libertad, aparte de varias localidades de los actuales departamentos de Cajamarca y de Piura, en tiempos prehispánicos. Posteriormente, el mochica fue considerado por la administración colonial una de las 4 lenguas mayores durante los primeros años del virreinato, y gracias a ello, justamente, bueno, entre otros motivos, ¿no?, contamos con fuentes valiosas para su estudio, que son el arte de la lengua yunga, que justamente presentó el doctor Helera al inicio de su exposición de 1644, y el Ritualiceum Manuale Peruanum de Luis Jerónimo Lloret de 1607. Estos 2 documentos coloniales presentan información gramatical, léxica, fonológica del idioma, han constituido de por sí una información bastante valiosa, ¿no? Prácticamente son los documentos de primera mano con los que se cuenta para poder investigar este idioma que ha desaparecido. Posteriormente, ya entre fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, estudiosos como también los mencionó el profesor Helera, Ernesto Middendorf, Brüning, Lehmann, Villarreal, entre otros, aportaron a la descripción del idioma en un momento en el cual este ya se encontraba en vías de perder su funcionalidad como herramienta comunicativa en el norte del país, ¿no? Es decir, en un contexto en el cual el idioma estaba empezando a perderse, ¿no? Y justamente considero muy relevante conocer, a propósito del Día de las Lenguas Originarias en el Perú, considero relevante conocer en qué contexto el mochica comenzó a dejarse de lado. Esta lengua dejó de hablarse a causa de la pérdida del aprecio por parte de sus hablantes, ¿no? En un contexto de modernización, de discriminación por las lenguas indígenas peruanas, entre fines del siglo XIX e inicio del siglo XX, los hablantes, ¿no?, empezaron a utilizar más el castellano y dejaron de enseñar el mochica a sus hijos. Entonces, ¿qué ocurrió? De esta manera, las nuevas generaciones no adquirieron el idioma como lengua materna, comenzó a retroceder el mochica, ¿no?, a perder su utilidad, a dejar de ser funcional, a perder su característica de herramienta comunicativa en la vida cotidiana. De hecho, se dejó de hablar en varias ciudades, en varios pueblos del norte del país para fines del siglo XX, y es conocido que Eten, bueno, esta ciudad ubicada a 20 kilómetros al suroeste de Chiclayo, fue el último bastión del mochica, ¿no?, en el cual vivieron sus últimos hablantes. Entonces, conociendo esta importancia, ¿no?, la importancia histórica de la lengua mochica, ¿no?, tanto en tiempos prehispánicos como en tiempos coloniales y postcoloniales, ¿no?, y en el marco del Día de las Lenguas Originarias del Perú, yo creo que sería fundamental pensar en la revitalización que el mochica está experimentando desde hace aproximadamente 20 años en Lambayeque, en el norte del país, que justamente es el foco de la exposición del doctor Helera. En nuestro panorama actual, el mochica se ha venido consolidando como una pieza con un significativo poder, como símbolo de identidad cultural lambayecana, y en general en la costa norte del Perú. Entonces, resulta valioso ver cómo, mediante una de nuestras lenguas originarias, se logra una identificación con el pasado prehispánico y con elementos indígenas. El refuerzo de esta identidad étnica regional se ha venido logrando con la difusión del aprendizaje del idioma, como lo ha comentado también el doctor Helera, incluso hemos visto un video, ¿no? Y de hecho existen varios videos, existen varios programas a través de los cuales se está dictando, se está enseñando el mochica en la costa norte desde hace por lo menos 15 años en los colegios, y también, como fue mencionado, bajo el visto bueno de los gobiernos regionales, ¿no?, del gobierno regional de Lambayeque. Ahora, de todas maneras, me parece pertinente comentar desde el ámbito de la lingüística, ¿no?, que en este proceso que hemos denominado revitalización del mochica, me parece que cabe precisar
¿no? Que en términos lingüísticos, más que una revitalización del idioma, ¿no? Se trata de una recreación. Me explico. La lengua ha sido reconstruida durante los últimos 20 años, ¿no? A través de fuentes coloniales y posteriores. Por ejemplo, los textos que he mencionado hace un momento, los textos de la Carrera, de Oré, de Bruning, ¿no? Entre otros que he mencionado. O sea, la lengua ha sido reconstruida. Y de hecho, incluso no existe un consenso todavía sobre cómo, por ejemplo, se pronunciaban algunos de los sonidos del mochica, ¿ya? La lengua, en ese sentido, no se está transmitiendo de generación en generación como lengua materna. O sea, quienes aprenden el idioma durante los últimos años no lo están haciendo con el fin de utilizarlo en su vida cotidiana, posiblemente, ¿no? Ni menos de transmitírselo a sus hijos, posiblemente. En otras palabras, en el sentido estricto del término, el de una revitalización lingüística, no estaríamos frente a ese tipo de situación, sino más bien, como había mencionado, frente a una recreación. Sin embargo, más allá de eso, sí considero que se trata de una revitalización social, cultural, del mochica, no sé, digámoslo así, un despertar, ¿no? Un despertar de la conciencia colectiva acerca de este idioma, que ya tiene prácticamente 20 años, ¿no? La cual puede propiciar una cohesión cultural en Lambayeque e incluso en otros departamentos cercanos, como ocurre, por ejemplo, en La Libertad, ¿no? Y este es un proceso que considero un hecho único, ¿no? Es un hecho único en la historia del Perú, incluso en la historia de las lenguas del Perú, ¿no? Con respecto a un idioma que ya se ha dejado de hablar hace mucho tiempo. Es un proceso bastante reciente, ¿no? En los años 90, pues, bueno, yo viví en Chiclayo en los años 90, entonces yo no recuerdo este tipo de interés tan manifiesto por revitalizar una nueva lengua, ¿no? Entonces, este proceso me parece sumamente valioso, muy valioso, en la búsqueda de la revaloración de los elementos culturales prehispánicos de la costa norte, en particular del departamento de Lambayeque, ¿no? Rescatar, ¿no? Rescatar estos elementos culturales prehispánicos, indígenas, originarios, junto no solamente a la lengua en sí, ¿no? Porque la lengua no es que sea un ente aislado, ¿no? La lengua siempre está hablada por personas, y las personas tienen también otros aspectos por los que abordar, ¿no? Como estaba mencionando hace un rato Diego, ¿no? Nosotros encontramos aquí costumbres, ¿no? Tradiciones que posiblemente sí, sí puedan ser transmitidas y puedan ser adquiridas como elemento de cohesión identitaria, ¿no? La búsqueda de una identidad en el departamento de Lambayeque, y que puedan ser a la vez transmitidas a las siguientes generaciones, que pueda, digámoslo así, renacer, ¿no? Una nueva identidad indígena. Y eso lo destaco muchísimo, como repito, es un hecho, a mi parecer, único, ¿no? En la historia del país, con respecto a una lengua que ya se dejó de emplear, repito, hace mucho tiempo, y lo destaco pues justamente en este día, ¿no? Que es el Día de las Lenguas Originarias del Perú. Muchas gracias. Gracias a ti, Denis, por el comentario. Y ahora quisiera trasladarle al doctor Carlos Helera, quien seguramente querrá retomar durante los minutos que tenemos algunos de los comentarios que han realizado Teresa Vergara, Denis Torres y Diego Luza. Quisiera, sin ánimo de apabullarte, Carlos, trasladarte un par de preguntas que ha formulado el público para que de alguna manera puedas integrar estas inquietudes con las preocupaciones que han manifestado los comentaristas. Una primera pregunta que formula el señor David Montesa es la siguiente. ¿Sería correcto afirmar que el estudio de Fernando de la Carrera Daza es más cercano al idioma muchic
que los estudios de Enrique Brüning y Ernest Middendorf, ya que Fernando de la Carrera recopila esta lengua cuando este idioma aún se hablaba por los mochicas y estaba en pleno apogeo, a diferencia de Brüning y Middendorf, que estudian la lengua cuando estaba dejando de hablarse poco a poco y dejando de usarse como instrumento de comunicación. Y otra persona pregunta acerca de los actores que usted, Carlos, considera relevantes o más relevantes en el proceso de revitalización del mochica. Veo además que hay una tercera pregunta. Me la envían en directo. ¿En qué medida la revitalización de la cultura mochica incide en el proceso educativo, permitiendo un aprendizaje significativo, donde los conocimientos previos se unen a los nuevos conocimientos para permitir la construcción de una identidad cultural? Bueno, Carlos, creo que tienes un menú amplio de comentarios y preguntas para esta parte final de diálogo con el público y con los comentaristas que han hecho observaciones y apuntes acerca de tu exposición. Adelante. Bueno, muchas gracias por los comentarios, las interrogantes. Básicamente, cuando hablamos del diccionario del arte de la lengua yunga de Fernando de la Carrera, efectivamente es un documento fundamental porque estamos hablando de un sacerdote que aprendió la lengua para justamente hacer sus misas en la parroquia de Reque, este es en el Valle de Lambayeque. Y eso se dio en el siglo XVII. En el caso de Middendorf, Brüning, aparecen en el siglo XIX, principios del siglo XX, recopilan también esta información de la parte, bueno, estamos hablando de una suerte de epílogo cuando de manera fluida se hablaba del mochica. Y algo que quisiera incidir cuando se hace alusión a los actores. Es verdad que lingüísticamente hablando se trataría, entre comillas, de una lengua muerta, pero cuando hablamos de la mayoría de los actores, estamos hablando de profesores de colegio, inclusive de la universidad local, de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Muchos de ellos tienen apellidos de origen mochica. Y esto para que tengan una idea, cuando estuve en algún momento en la gestión municipal, era bien interesante, no había ninguna actividad ligada a ver el tema identitario y los trabajadores municipales, muchos de ellos tenían apellidos de origen mochica, pero no tenían conocimiento de ello. Por ejemplo, un apellido como Suisui. Preguntaba, señor Suisui, ¿usted sabe de dónde viene el origen de su apellido? Me quedaba mirando, debe ser chino, para que tenga una idea. Y así por el estilo, entonces empezamos a indagar que muchos de los apellidos lambayecanos de origen mochica tenían esta raíz ñan, ñaín, ave, parro ñan, chapo ñam, iño ñan, ñan fuñay. Y es interesante porque ñan lap, el ave del agua, estamos hablando de un apellido bastante mochica y que está en las raíces de muchos de los apellidos mochicas de familias lambayecanas, y que hasta ese momento, estoy hablando hace cerca de 20 años, no tenían ni idea que eran de origen ancestral mochica, y más bien algunos mencionaban que eran chinos o criollos, que era como alguna vez me dijo la historiadora Vergara, que en realidad el término criollo se utilizó en la época colonial para asumir algo propio, endógeno, local. Sin embargo, bueno, desde el punto de vista, se decía los criollos generalmente viene cuando los españoles colonizan los Andes y lo criollo en términos genéticos, los hijos de los españoles al nacer en tierra americana se convierten en criollos. Pero en el caso concreto de la gente de apellidos mochicas, pues para ellos fue como una suerte de verse en ellos mismos, en sus rostros y en sus mismos apellidos, una larga y rica tradición cultural que querían revalorar. Es verdad, como bien dice el historiador, el lingüista Torres, que a veces es difícil hablar de revitalizar una lengua porque ésta se dejó de hablar.
la lengua. Hoy en día, si hablamos el castellano, si lo comparamos el castellano del siglo XVI, obviamente es como casi otra lengua. Entonces va cambiando, como va cambiando también el devenir de del discurrir humano o de una zona determinada, ¿no? Pero lo cierto y real es de que acá es impresionante, no solamente estamos hablando de los apellidos, sino de ciertas expresiones. Por ejemplo, cuando hablamos del Perú, ya como país, o una suerte de suma de identidades que aún no se vertebran de manera coherente, el punto crítico es que cuando se dice del peruano o el mexicano, que son los charros, o los argentinos son los gauchos, en el caso de los peruanos dicen los cholos. Pero como bien lo dijera oportunamente María Rostorowski, el término cholo viene de chulu, que significa joven, hombre fuerte en el idioma mochica, y hasta el día de hoy, hoy en día, la gente de apellidos Mochico, Mochica de Lambayeque, este término lo usan mucho con alusión a algo de prestigio, de gran importancia. Por ejemplo, si alguien está haciendo un buen trabajo en el campo agrícola, cosechando loche, por ejemplo, o recolectando donax en el litoral de Morope, dicen, este es un cholo muy bueno, este es un cholo fuerte. Entonces siempre están valorando este término y es muy notable, ¿no? Nace un niño, ya nació el cholito tal o la cholita tal, pero con mucho aprecio. Entonces aquí no hay esa connotación peyorativa, es más bien parte de, y más bien es un término muchico o mochica que prácticamente ha rebasado las fronteras lingüísticas de otras áreas del Perú, ¿no? Geográficamente hablando. Entonces, volviendo al punto inicial, no solamente estaba en estado latente ese tema lingüístico hasta cierto punto, porque lingüísticamente hablando sabemos que hay ciertas limitaciones, pero sí los saberes, tanto productivos y de cómo ven ellos su manera de ver el mundo, y es interesante una suerte de despertar, y eso es lo valioso de las experiencias aquí. Justamente los museos cumplen un rol muy, muy importante en este tipo de revalorización de la cultura ligada al mundo muchic, y que para nosotros fue interesante, porque no queríamos mostrar solamente periodos netamente arqueológicos fríos, sino ver el lado humano, ¿no? Nos dimos cuenta que prácticamente era cuando ellos veían contextos arqueológicos de determinada índole, ellos podían observar ahí actividades que hasta el día del día de hoy se dan, ¿no? Y etnoarqueológicamente hablando, para nosotros fue riquísimo ampliar nuestra frontera de conocimiento, visualizando aún prácticas, costumbres, maneras de ver el mundo que francamente hubiera sido muy, muy difícil. Entonces, como repito, todo ha estado en estado de latencia y esto todavía continúa poco a poco en términos de consolidar pues una identidad muchic, a pesar de que hay toda una culturación que no hay que dejar de lado, pero en esencia hay un gran orgullo hoy en día de sentirse muchic o mochica, antes no lo había. Y bien dice el lingüista Torres, esto es un fenómeno de hace aproximadamente 20 años, justo cuando coincide en el caso del Museo Nacional de SICAN, la apertura de esta entidad, pues trabajamos nosotros muchas de estas iniciativas y luego se siguieron, ¿no?, con los otros museos, y nos parece muy, muy, muy valioso, pues, lo que estamos aprendiendo también en este caso, los descendientes de los mochicas, tanto del ámbito rural y marítimo. Lo más interesante es que hay investigadores, hay académicos de la universidad de origen mochica y mochica, y ya lo manifiestan, ¿no?, con orgullo su aspecto originario, de su apellido y sus costumbres, que antes prácticamente no existían. Y ellos se sienten orgullosos de ser mochica o mochica. Tanto es así que hay expresiones como estas. Si, por ejemplo, yo tengo un apellido como, a ver, Chapilliquén, y conozco a otra persona que tiene el mismo apellido, de inmediato a ustedes le da la mano esta persona apellido Chapilliquén y le dice con una gran expresión, somos cholos del mismo pelo. Estamos hablando de expresiones pues que devienen de tiempos ancestrales y que es una manera de cohesionar al grupo, que prácticamente no las conocíamos. Y así por el estilo hay varios de este tipo de expresiones que creemos vienen de tiempos prehispánicos, que obviamente se han traducido al castellano, pero en el fondo tienen una gran connotación de aunar los nexos amicales y sobre todo de parentescos entre gente que lleva el mismo apellido de un sitio, por ejemplo, de Sechura,
o alguien que nace en el valle de Saña, ¿no? O casos concretos como la familia Suisui, por ejemplo, yo he sido testigo, conozco a gente de acá del Valle de Lambayeque, los Suisui de Ferreñafe. Cuando hay matrimonio de los Suisui del Valle de Moche, los Suisui están ligados en términos de parentesco con los Suisui del Valle de Moche en Trujillo. Y cuando se casan, tanto van o vienen, o cuando hay algún ¿no? rito de pasaje, el matrimonio en general, pero sobre todo los bautizos y temas ligados por ejemplo, la partida de un ser querido, de inmediato los grupos viajan. Estamos hablando de entre 60 a 80 personas de una familia que viaja hasta el Valle de Moche o viceversa al Valle de Lambayeque. Pero ellos se identifican como cholos, así, ese es el término. Y es un término mochico, mochica de pertenencia que recién también se está revalorando, porque antes, desde afuera esto se ve de manera algo peyorativa, a pesar de que es muy común utilizarlo entre nosotros los peruanos, ¿no? Pero lo cierto es de que, repito, hay toda una especie de valoración, no solamente de los topónimos y antropónimos mochico, mochica, sino de los saberes asociados a los mismos, que denotan pues una tradición cultural bastante rica y que se viene poniendo hoy en día en su justo lugar, ¿no? Creo que respondí a algunas interrogantes, o si hay otra. Sí, muchas gracias, Carlos. Te leo, hay algunas preguntas más para una última ronda de inquietudes. Algunas tienen que ver más con los aspectos lingüísticos. Tú dirás si estás, digamos, en posibilidad de responderlas o si las dejas para los investigadores que trabajen en esta área en el futuro, ¿no? Liubitsa Calambroyo, por ejemplo, pregunta, con las descripciones que encontramos en el arte de la lengua yunga, ¿podría intentar reproducirse la pronunciación de algunas palabras, teniendo en cuenta que aquí en Lambayeque existen cursos en donde hemos aprendido algunas pronunciaciones? El profesor Marco Ferrell, a su vez, pregunta si los textos actuales de enseñanza del mochica se desarrollan según la gramática antigua de la carrera. Y por último, la señora Militza Wilstatter pregunta si su apellido Oxa es mochica. Tal vez uno podría pensar en Oxa, palabra del quechua central, ¿no? A menos que, Carlos, tú conozcas este apellido en la región costeña, ¿no? Yo personalmente la tendería a vincular más con la raíz Oxa de la quechua central, del quechua central equivalente a Ichu en quechua sureño. No sé qué piensas. Bueno, en principio yo soy arqueólogo, no soy lingüista, pero de lo que tengo entendido, los profesores tienen como texto base el diccionario de Fernando de la Carrera, donde inclusive se dice cómo pronunciar expresiones, bueno, las vocales, consonantes y la construcción de oraciones. Y sobre esa base es que se tiene en consideración para hacer los textos. Ahora, algo que no mencioné es de que se sabe de personas ya de bastante edad, en el caso de Morrope, que todavía de manera fluida hablan el mochico o mochica. ¿Cómo lo supimos? Cuando hubo una vez en este caso en el gobierno regional de Lambayeque, un concurso Iñicut, que es la doncella mochico mochica, que es básicamente cómo representan su cultura a través de varias expresiones. Y hablaba el mochica de manera tan fluida que nosotros sinceramente nos sorprendimos y que el comentario general, y ella lo dijo, que era su abuelita que le enseñaba y ella sí tenía mucha vergüenza de hacerlo con la gente externa. Entonces, yo decía, esta es una suerte de tesoro culturalmente vivo, lingüísticamente, perdón, hablando, un tesoro, y que en algún momento tratamos de acercarnos, pero había no era realmente posible, ¿no? Porque había cierto rechazo de foráneos de acceder a una persona que todavía aparentemente mantenía la lengua y que hacía pues de la nieta, en cuanto a expresión de la misma, bastante fluida, ¿no? Y es interesante enfatizar que los profesores que se dedican, por ejemplo, a hacer textos, el caso de Antonio CRP, son de origen mochica y bastante cuidadosos en el estudio de la lengua, teniendo en cuenta
no solamente esperando la carrera, sino una serie de listados, inclusive de fuentes que son inéditas, ¿no? Y accediendo a archivos, en este caso el Archivo Regional de Lambayeque, donde hay información también. Pero en general creo que son iniciativas que nacen de una, en este caso, la necesidad de la búsqueda de las raíces ancestrales, de su cultura y de su lengua, ¿no? Y como bien, otra vez lo repito, lo dijera el lingüista Torres, realmente una lengua muerta y revitalizarla es prácticamente imposible, porque la lengua es viva y viva siempre es, y salvo que sus últimos habitantes la dejen de hablar y quedó para el olvido y como una fuente de estudio. Pero aquí es algo muy interesante, obviamente se dejó de hablar, pero sin embargo aparentemente hay ciertos relictos lingüísticos, pero sobre todo cuando ustedes residen en estas zonas y tienen contacto con la gente local, con sus espacios tanto marítimos, boscosos, desérticos, no se imaginan la riqueza de términos de origen mochico-mochica. Es obviamente el centro de esta lengua y que se viene revitalizando, más aún cuando los orígenes de los apellidos de los lambayecanos de hoy, pues prácticamente el 80-90% son de origen mochica. Con respecto a Oxa, sabemos que hay un señor de origen chimú, es probable sea Quiñan, también fue una lengua que se hablaba en la zona de Trujillo, ¿no? En los valles de Virú, del Moche y Santa. Entonces, sobre esto habló alguna vez el doctor Sayos Quiñones, tuvo acceso a un listado, en fin. No hay tanta información como existe para la lengua mochica, pero el término, en ese caso es un antropónimo, Oxa, sí lo citan para un señor de origen chimú, para el Valle de Moche. Oxahuamán, ¿verdad? Guamán ya es obviamente, antropónimo quechua, ¿no? Sí, sí, muy bien. Muchas gracias, entonces, Carlos, por la excelente exposición que nos has brindado, por la generosidad con que has compartido todos los conocimientos desarrollados a partir de tu labor. Agradecemos también a los comentaristas que nos han acompañado esta noche. Los tres son miembros del Grupo Espacio, Cultura e Historia en los Andes, y agradecemos al Instituto Ribagüero por acoger con apertura esta actividad que les planteamos para el Día de las Lenguas Originarias, y por supuesto también agradecemos al público que nos ha acompañado esta noche por el interés manifiesto en las preguntas que nos siguen enviando y que, bueno, lamentablemente ya no tenemos tiempo para compartir con el doctor Helera. Dejo para las palabras finales con ustedes, dejo con ustedes a la arqueóloga Milagritos Jiménez. Agradecemos la presencia de todos los participantes esta noche al tratar un tema tan fundamental en el marco de las lenguas originarias del Perú, día que celebramos hoy. Antes de terminar, quisiera agradecer al equipo técnico detrás del evento y al público que nos ha acompañado. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, principalmente en Facebook e Instagram, donde estaremos comunicando próximos eventos y cursos de su interés. Muy buenas noches.